Buenas noches por segunda vez, muchas gracias por estar aquí en Ciencia en Boulevard en una nueva jornada. En esta ocasión vamos a hablar de los neutrinos y para que nos ilustre sobre estas partículas tan divertidas tenemos a Francesc Monraval, que es un físico maravilloso, en especial porque en su tesis hubo una dedicatoria a mi persona, con lo cual, pues mejor que eso, imposible. Bueno, Francesc trabaja en el DIPC, en el Donostia International Physics Center, en el laboratorio subterráneo de Canfranc, y está intentando demostrar que el neutrino es su propia antipartícula, y además acaba de recibir una starting grant, con lo cual, pues, en fin, nos va a ilustrar sobre estas pequeñas partículas tan divertidas. Pues nada, Francesc, adelante y buenas noches. Bueno, gracias Ángel por la presentación. ¿Me oís? Gracias a la gente de Boulevard por invitarme. Es un placer estar en Sevilla, estar aquí. Así que bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que me volváis a invitar. Vamos a ver qué tal. Bueno, como decía Ángel, voy a intentar explicaros lo que son los neutrinos y por qué estas partículas son tan divertidas, como dice Ángel, por qué son tan interesantes como para que alguien como yo, que es joven, decida dedicar muchos años de su vida a entenderlas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que quiero es hablar de física, que entendáis qué es la física, qué es la física de partículas. Os contaré qué sabemos de física de partículas y os contaré qué no sabemos de física de partículas. Intentaré explicaros por qué el neutrino es importante para entender lo que nos falta por saber de la física de partículas, ¿vale? Para mí, la física, bueno, digamos, cuando hago una charla de divulgación, pues claro, tengo que usar a grandes referentes. Y imagino que todos conocéis a este señor de aquí, Carl Sagan, y hay una frase que dijo, que yo leí cuando era joven, que me impactó mucho, que dice que nosotros somos parte del cosmos y por tanto, cuando hacemos ciencia, es la forma que tiene el cosmos de entenderse a sí mismo, ¿vale? Pues lo que hacemos en física efectivamente es así, es tratar de entender el cosmos, formando parte del mismo cosmos, ¿vale? Entonces la física, para muchos de vosotros, es esto de aquí, es Albert Einstein en una pizarra, Stephen Hawking, muchas pizarras, muchas fórmulas, mucha gente haciendo cálculos, ¿vale? Pero en realidad la física, para mí, es algo mucho más que eso. Es de qué están hechas las galaxias, por qué brillan las estrellas, cómo hacemos que un puente se aguante, cómo conseguimos que un coche vaya más rápido, toda la dinámica de fluidos que hay aquí y sobre todo de qué estamos hechos, ¿vale? Todo esto de aquí es qué nos construye a nosotros. Pero la física es que es más que esto. La física es disfrutar del espacio, viajar, es descubrir cosas nuevas, es ver los paisajes más bonitos que podemos ver nunca, auroras boreales. Esto de aquí es física, son físicas de partículas, esto que veis aquí. Esto que veis aquí, imágenes para saber si tenemos un cáncer, lo hacemos con física de partículas. Entonces, no quiero que penséis en ecuaciones cuando hablo de física de partículas, voy a intentar poner solo una. Quiero que penséis en que la física de partículas la usamos cada día, para hacer imágenes de cáncer, para ver paisajes maravillosos o incluso para llevar al hombre al espacio, ¿vale? Entonces, bueno, la física de partículas, como os decía, es encontrar de qué estamos hechos nosotros. Si nosotros cogemos un trozo de materia, una pieza, un trozo de hierro, lo que sea, y lo vamos dividiendo en cositas pequeñas, esto es lo que decían los griegos, llegará un punto en el que no se podrá dividir más. Los griegos separaron aquí, esto es lo que ellos llamaban átomo, que era el elemento indivisible de la materia. Como ha pasado mucho tiempo desde los griegos, o desde la antigua Grecia, digamos, la humanidad ha aprendido algo más. Ha aprendido que estas cositas de aquí se pueden dividir en corteza atómica y núcleo. Y que además el núcleo se puede dividir, y hay protones y neutrones. Y además los protones y los neutrones se pueden dividir, y hay cositas dentro que se llaman quarks. Y lo que hacemos los físicos de partículas es estudiar esta zona de aquí, ¿vale? Pero es que además, cuando tratamos de entender esto, intentamos explicar lo que vemos aquí. Es decir, queremos, a través de entender lo más pequeño del universo, tratar de entender lo más grande del universo. Tratar de entender por qué las galaxias, el universo se expande a la velocidad que se expande, por qué las estrellas brillan como brillan. Y eso solo se puede hacer si entendemos por qué las partículas funcionan como funcionan, por qué interactúan entre sí de la forma que interactúan entre sí. Pues bueno, esto es lo que hemos tratado de hacer en los últimos 2000 años, desde la antigua Grecia, pero en particular desde los últimos 200 años, de construir esa tabla periódica que muchos de vosotros conocéis,
no de memoria, yo no me las sé de memoria, evidentemente, pero sí que habéis visto en el instituto, pues pasar de este conocimiento a esto que es la teoría actual de física de partículas, ¿vale? Esto es un dibujito, evidentemente, nos ha costado unos 200 años, de experimentar mucho, de entender muchas cosas al detalle, ¿vale? Y esto es, como digo, el resumen de lo que sabemos hoy en día. Evidentemente, los físicos no hacemos un dibujito. Los físicos, para hacer ciencia de verdad, necesitamos hacer cálculos con eso. Y para hacer cálculos, este dibujito lo explicamos en forma de matemáticas con esta ecuación de aquí, de la que no voy a hablar mucho más, ¿vale? No os asustéis. Pero quiero que sepáis que esta ecuación es la que resume el modelo estándar de física de partículas. Aquí, en estas letras, en estos vectores y estas letras griegas, de hecho, está resumido todo este dibujo de aquí. Pero no solo el dibujo de aquí, está resumido también cómo interactúan entre ellas. Y lo maravilloso de esto es que le damos esto a un físico que acaba la carrera, un poquito más, y es capaz de predecir lo que vamos a observar en un experimento de partículas. Es decir, podemos ver, esto que veis aquí, son predicciones teóricas a través de esta fórmula de aquí. Y los puntitos, que a lo mejor no se ve muy bien, es lo que observamos en un detector. Como veis, encajan perfectamente con una de las predicciones. Y esto es una confirmación de que esta ecuación funciona, de que este modelo funciona, ¿vale? Todo esto es lo que sabemos de física de partículas. Bueno, ahora vamos a lo que no sabemos. Resulta que cuando miramos al universo, cogemos esta ecuación que os he enseñado, ¿vale? Y decimos, bueno, voy a explicar cómo funcionan las galaxias. Pues resulta que hay un 4% del universo que lo entendemos, un 96% que no entendemos. De ese 96%, un 21% es algo que llamamos materia oscura, que es materia normal, pesa, es decir, afecta a la gravedad, pero no sabemos qué es. No sabemos si son protones, sabemos que no son protones, que no son neutrones, que no son electrones, pero no sabemos qué es. Y después hay otra cosa que es un 75% del universo que llamamos energía oscura. Lo llamamos energía oscura porque llamarlo unicornios quedaba mal, porque no tenemos ni idea de lo que es, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante aquí es que no conocemos este 96% del universo, que os podéis imaginar que es un problema importante, ¿vale? Y vosotros pensaréis, bueno, no conoces el 96%, pero de este 4% que conoces, lo conocerás muy bien, porque tus puntitos encajaban muy bien, ¿verdad? Bueno, hay cositas que no entendemos tampoco. En particular, los neutrinos, que son los protagonistas de la charla de hoy, pues hay cosas que no nos encajan. Los neutrinos, luego os iré contando, pero son partículas parecidas al electrón, pero que pesan mucho, mucho más, es decir, tiene una masa, mucho menos, perdona, una masa prácticamente cero, pero que no sabemos cuál es, y sabemos que su carga eléctrica es cero. Pero además su masa, sin saber cuál es, sabemos que es muy diferente de la masa del resto de partículas. Aquí tendríamos el electrón, los quarks que forman el protón, el resto de quarks, y sabemos que los neutrinos como mucho pueden tener esta masa. De hecho, ahora ha mejorado un poquito esta medida. Y aquí hay un vacío. Igual que aquí veis que hay puntitos en todas partes, aquí hay un vacío. Y este vacío no lo entendemos. Esto sería como intentar decir que el mecanismo que da masa a estas partículas, el mecanismo de Higgs, que dio el premio Nobel hace unos años, si decimos que ese mecanismo es el mismo que este, sería como decir que el motor de un tanque nuclear, bueno, de un barco que cruza el océano, es el mismo motor que el de un mosquito, para que os hagáis una idea. ¿Verdad que cuesta creer que sea la misma tecnología? Pues a nosotros también nos cuesta creer que la física que da masa a estas partículas sea la misma que esta. Y por eso este neutrino no nos acaba de encajar en el modelo estándar de física de partículas. Así que, bueno, tenemos que intentar entender el neutrino un poquito mejor. Pero hay otras cosas que no entendemos en el modelo estándar. Una cosa que es bastante importante es lo que llamamos simetría materia-antimateria. Resulta que cuando vamos a un acelerador de partículas, el CERN, igual habéis oído hablar de él, estos son detectores que hay en el CERN, ahí hacemos colisionar partículas y se crean otras partículas. En esta producción de partículas, lo que observamos es que por cada partícula que producimos su correspondiente antipartícula. Es decir, por cada electrón producimos una partícula que es igual que el electrón, pero que cambia la carga. Tiene la misma masa, lo tiene todo igual, pero cambia la carga. Produzco un protón, un antiprotón, un neutrón, un antineutrón. Y decimos, ah, muy bien, esto es cómo funciona el universo hace 13.000 millones de años. Bueno, hay un detalle. Si esto fuese así, nosotros no existiríamos. Porque lo que vemos en los aceleradores de partículas es que efectivamente estas partículas se crean, pero se destruyen. Entonces, si yo creo un universo de materia, tengo que crear un universo de antimateria y lo tengo que destruir. Y efectivamente no se ha destruido el universo, sabemos que existe el universo, ¿verdad?
Entonces, realmente no somos capaces de explicar por qué cuando miramos al universo vemos cosas en lugar de nada. No sabemos por qué estamos aquí, no entendemos por qué existimos. Y eso es una pregunta fundamental del modelo estándar, ¿vale? Entonces, cuando un físico de partículas dice, pregunta fundamental, esto es igual a premio Nobel. Si lo resuelvo es premio Nobel. Vale, vamos a intentar atacar esta pregunta, ¿ok? ¿Por dónde empezamos a resolver estas preguntas? Pues la verdad es que normalmente no tenemos ni idea. Le preguntamos a los físicos teóricos que nos dicen, haz esto, no se puede hacer, vale, pensamos en otra cosa. Pero las cosas que intentamos hacer es, bueno, ¿qué cosas no acabamos de entender bien, ¿vale? Esto es, no sé si conocéis este chiste, que dice, bueno, un policía ve a alguien buscando una cartera debajo de una farola. Le dice, ¿pero has perdido tu cartera aquí? Y dice, no, la perdí en el parque, pero es que como allí no hay luz, no la voy a encontrar. Busco por aquí. Bueno, en física hacemos algo así. Yo no sé dónde tengo que empezar a buscar para encontrar la energía oscura, la materia oscura. Pero sé que hay cosas que no encajan bien. Y cosas que sí que puedo detectar, pues me voy a ir a ellas y las voy a detectar. Y esto es lo que hacemos con los neutrinos. Los neutrinos es una partícula rara, diferente, que no acabamos de entender, pero que puedo detectar. Pues voy a estudiarla. Entonces vamos a ver qué nos dicen estos neutrinos. Lo primero que tengo que hacer es presentaros al neutrino. Como os decía, el neutrino es una partícula especial, pero es que además tiene una historia que para los que sois estudiantes de física, lo siento, os voy a arruinar la vida porque os va a gustar. Y vais a dedicaros a hacer física de neutrinos, ¿vale? Así que lo siento. El neutrino es una partícula que nadie había detectado, no sabíamos que existía, y que se fue postulada porque había un problema hace 100 años, cuando medíamos la desintegración beta. La desintegración beta es un núcleo que está nervioso y se desintegra, y emite un electrón, ¿vale? Entonces, cuando medíamos la energía de este electrón, resultaba que nosotros esperábamos esta energía de aquí, ¿vale? Y sin embargo, lo que observábamos era todo menos eso. Observábamos esto de aquí, ¿vale? Y entonces los físicos nos hacíamos nuestras cuentas con nuestro modelo y decía, esto falla por todas partes, esto no puede ser. Y entonces llegó un tal Pauli y dijo, bueno, yo he hecho algo terrible. La forma en la que yo tengo para explicar esta curva de aquí es añadir a este proceso una partícula extra. Si yo en lugar de tener una desintegración a 2 cuerpos, tengo una desintegración a 3 cuerpos, la energía del proceso, en lugar de llevarse siempre esta partícula, la distribuyo entre estas otras dos. Entonces, cuando mido la energía de cada vez voy a tener una cosa, voy a tener una distribución continua, ¿vale? Y eso lo puedo hacer inventándome una partícula. Y además, daros cuenta, me la invento y nunca la vais a detectar, con lo cual no vais a saber si miento o no. Bueno, ¿por qué decía este hombre? Y aquí fue donde nació el neutrino de forma teórica, ¿vale? Esto, para que os hagáis una idea, esta carta que pongo aquí, es porque este señor tenía algo de decencia y era un cachondo mental. Y entonces, cuando propuso el neutrino, en lugar de ir a una conferencia, mandó a su estudiante. Y dijo, mira, yo no he podido ir porque es que me picaba el tobillo. Y dijo, bueno, he hecho una cosa terrible, lo contó el estudiante, tal, ya nos vemos, venga, adiós. Bueno, este señor se había hecho las cuentas de por qué no podíamos detectar neutrinos. Y resulta que los neutrinos, que a veces llamamos fantasmas, ¿vale? Si ponemos un año luz de plomo, ¿vale? Es decir, la distancia que recorre la luz en un año, lo llenamos de plomo y lanzamos un neutrino, el neutrino no se entera. El neutrino no ve este año luz, ¿vale? Es decir, el neutrino podría pasar a través de este año luz de plomo sin verlo. Y por eso decimos que son fantasmas. Bueno, como digo, a los físicos y a los físicos de neutrinos, que estamos un poquito así, cuando nos dicen que hay fantasmas, ¿qué queremos hacer? Cazarlos. Obviamente, queremos cazar fantasmas, ¿vale? Entonces, ¿qué forma tenemos los físicos para capturar una partícula que es indetectable? Para detectar una partícula que no se puede ver. Bueno, el truco aquí es poner muchos fantasmas juntos, de forma que, aunque la posibilidad de ver uno sea muy pequeña, si tienes muchos, verás alguno, ¿vale? Y esto es lo que propusieron Reines y Cowan. Ellos dijeron, bueno, voy a montar un detector en un sitio donde haya muchos neutrinos. Y entonces alguno podré ver. Y pensaron, ¿dónde hay muchos neutrinos? Reacciones nucleares. ¿Dónde hay muchas reacciones nucleares? Pues efectivamente, hablaron con el Departamento de Estado, del Departamento de Energía de Estados Unidos y les dijo, oye, envíanos una bomba nuclear encima de nuestro detector. Es una idea maravillosa. Claro, el Departamento de Energía dijo, ya, a ver, ¿por qué no probáis a hacer algo que tenga un poquito menos de mala prensa? Entonces, bueno, es menos divertido, pero decidieron irse a un reactor nuclear. Entonces estos tíos se pusieron cerca de un reactor nuclear, donde no tanto, no os pongáis nerviosos, no tanto como una bomba nuclear, pero también emiten muchos neutrinos y además puede estar más cerca, está un poquito más controlado. Y eso es lo que hicieron con este detector, ¿vale? Y efectivamente, después de un par de años tomando datos,
hicieron esta primera medida. Estos son los datos reales que ellos vieron en su detector, que es esto de aquí, en lo que veían la interacción de un neutrino que provocaba un neutrón y la interacción del neutrón unos milisegundos después. Estos son los dos pulsos que veis aquí, de la producción del positrón y la del neutrón. Y esta fue la primera medida de neutrinos de la historia, ¿vale? Estos tíos fueron los primeros cazadores de fantasmas, ¿vale? Pero como os digo, el físico de neutrinos estamos un poquito locos, y locos hay muchos, entonces tenía que haber más cazadores de fantasmas que querían cazar el neutrino. En particular, uno que es una historia otra maravillosa, es Davis, que dijo, oye, hay otro sitio donde hay muchos neutrinos, el Sol. El Sol es una central nuclear a lo bestia y también emite muchos neutrinos. Y yo lo que voy a hacer es cazar estos neutrinos de la siguiente forma. Me cojo 400.000 litros de lejía, me pongo debajo de una montaña, me espero 15 días, filtro estos 400.000 litros cada 15 días y cuento 10 átomos de argón radioactivo que ha producido el neutrino. Y es lo que quería hacer. Y es lo que hizo, de hecho. Cogió esta piscina de lejía, literalmente esto era un líquido limpiador con alto contenido en cloro, lo filtraba cada 15 días, lo ponía lo que salía en un filtro, en un detector de partículas radiactivas y quería contar 10 átomos de argón radioactivo. El problema es que empezó a medir, esperaba 10, la primera medida, 0. Segunda medida, 0. Tercera medida, 1, 2, 3, 0, 4, 5. Y entonces él iba a las conferencias y decía, oye, que yo mido esto de aquí, yo mido 3 más o menos de media. Y había otro físico teórico, este de aquí, John Bacall, que decía, no, tienes que medir 10. Iba a las conferencias y la gente le decía, a ver, tienes 400.000 litros de lejía y cuentas 3 átomos en lugar de 10. Y tú que eres teórico me estás diciendo que el Sol tiene que tener, me tiene que dar 10 átomos en lugar de 3. Dice, revisad las cuentas. Y se iban al año siguiente. He revisado las cuentas y me sigue dando lo mismo. 20 años se pasaron. Al final, otros físicos se cansaron de ellos y dijeron, mira, no tenéis ni idea, lo voy a hacer yo. Y repitió el experimento, pero cambiando el líquido. En lugar de ser líquido de lejía, era otro tipo de líquido y tal. Y la mayoría de ellos resulta que medían 3 también. Pero en particular hubo uno que era capaz de medir todos los neutrinos diferentes. Y este, efectivamente, midió 10 neutrinos. Es decir, lo que pasaba era que el neutrino que nacía en el Sol, que era un neutrino electrónico, un neutrino asociado a la desintegración con el electrón, cuando llegaba a la Tierra era un neutrino diferente, era un neutrino que llamamos otro sabor, ¿vale? Un neutrino que cuando interactúa no produce un electrón, produce otra partícula. Y eso es lo que nos hizo aprender que el neutrino, a pesar de que todo parecía que el neutrino tenía masa cero, en realidad sabemos que tiene masa diferente de cero. Y es por esto, porque el neutrino es capaz de cambiar de sabor entre la Tierra y el Sol, ¿vale? Y esto es la primera observación de física más allá del modelo estándar, ¿vale? Desde estas medidas de neutrinos hemos observado muchísimos neutrinos. Esto que tenéis aquí es una imagen del núcleo del Sol hecha con neutrinos. Esto es la forma que tenemos de detectar estos neutrinos, con luz, ¿vale? Este detector que hay en Japón, que se llama Super Kamiokande, para que os hagáis una idea de la escala, esto de aquí son 2 personas que están en una barca reparando el detector, ¿vale? Este es un detector de 40 por 40 metros de agua pura. Entonces, vamos a hacer la receta para construir un detector de neutrinos. Lo primero, hay que entender qué pasa cuando interactúa un neutrino, hay que saber la física de la interacción del neutrino. Hay que buscar una tecnología que sea capaz de observar estos efectos. Como el neutrino no interactúa, pues hay que construir un detector enorme. Y por último hay que elegir la fuente de neutrinos, si una central nuclear, si el Sol, si tal, construir el detector y detectarla, ¿vale? Entonces os voy a contar un poquito qué pasa cuando interactúa un neutrino con nosotros. Lo primero es que el neutrino tiene que transferir energía. Transmite energía al núcleo, a los electrones, y deposita energía básicamente en nuestro detector. Y esa energía puede ser de varios tipos. Calor, se puede calentar nuestro detector, puede emitir luz o puede arrancar electrones. Entonces, dependiendo de lo que queramos ver, elegiremos una tecnología u otra, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, para leer luz tenemos detectores como este, que está lleno de bombillas, como estas de aquí, que son capaces de contar fotón a fotón, es decir, partícula de luz a partícula de luz. Son detectores súper sensibles, ¿vale? Y esto nos permite medir neutrinos. Para medir carga, por ejemplo, creamos detectores como estos de aquí, que son capaces de crear campos eléctricos que mueven los electrones a lo largo de nuestro detector y nos permite también contar electrones uno a uno y además ver la trayectoria del electrón. Cuando contamos electrones uno a uno, somos capaces de reconstruir estas trayectorias. Por tanto, somos capaces de ver por dónde venía el neutrino y qué forma tenía el neutrino cuando interactuaba en nuestro detector, ¿vale? Esto de aquí, que se llama cámara de hilos, en 1974, con mi jefe en Texas, cambió.
Y lo que hicimos es una cosa que se llama TPC. Esta TPC es lo mismo que antes, capaz de leer electrones, pero en este caso, en lugar de poner hilos, simplemente tenemos un volumen vacío. Y somos capaces de reconstruir interacciones como esta. Esto de aquí es una interacción de neutrino que viene por aquí y nos crea partículas, ¿vale? Pues esto nos permite entender el neutrino que venía, ¿vale? Y os voy a contar, como esta es la tecnología en la que yo trabajo, os voy a contar un poquito más de detalle cómo funciona, ¿vale? Las TPCs típicamente es un volumen vacío, en este caso de gas a presión, ¿vale? Y cuando hay una partícula que cruza el gas, pues pasa lo que os decía, que emite luz y que además arranca electrones. La luz soy capaz de detectarla y además los electrones que he arrancado pongo un campo eléctrico y me los llevo a un lado del detector. En este lado del detector pongo otro campo eléctrico más intenso y lo que hago es que los electrones, conforme van pasando por ahí, voy tomando fotos. Hago como un tag de la trayectoria del electrón, ¿vale? Entonces voy detectando todos estos electrones y soy capaz de reconstruir la traza de este electrón. Soy capaz de ver el electrón en mi volumen, ¿vale? Esto es un detector que se llama TPC, que es la tecnología que yo uso, ¿vale? Y de la que voy a estar hablando. Entonces, TPCs, bueno, detectores de neutrinos, este es el que os decía, para detectar luz, pero también hay TPCs para detectar neutrinos. Esto es un detector que se va a hacer en Estados Unidos y que van a ser 4 TPCs de 10 kilotoneladas de argón líquido, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño, pues esto es una persona y esto sería el detector, como 40 por 10 metros, más o menos. Entonces, bueno, ya tenemos la tecnología, sabemos lo que hace el neutrino en nuestro detector. Ahora lo que tenemos que hacer es olvidar lo que os he dicho de construir un detector enorme y hacer lo que nos dé la gana. Y eso es lo que he hecho yo. Este es mi proyecto europeo, ¿vale? Entonces yo quería detectar neutrinos, yo era un físico de neutrinos y quería detectar neutrinos, pero no quería construir un detector que fuese 40 kilotoneladas, 40 metros por 40 metros. Yo quería un detector que construyese yo, con mi estudiante y mis ingenieros y con 4 colegas, ¿vale? Y para eso lo que tenemos que hacer es buscar un proceso diferente, un proceso que se llama dispersión coherente de neutrinos con núcleos. En este proceso, el neutrino, en lugar de interactuar con los electrones o con los protones o con los quarks, interactúa con todo el núcleo a la vez. Y por tanto, lo que ve el neutrino es mucho más grande que los quarks o que los protones. Típicamente es unas 10.000 veces más grande que lo que ve un neutrino normal cuando interactúa con un electrón o con lo que sea. Eso nos permite hacer nuestros detectores 10.000 veces más pequeños. Es decir, pasamos de kilotones a kilos. Y eso es el proyecto europeo en el que estoy participando. Yo busco este proyecto, me construyo un detector que en lugar de ser así, es así, e intento detectar esta interacción. Y la tecnología es la misma que os contaba antes, simplemente que en este caso, en lugar de tener, digamos, un detector que mide los electrones largos y tal, simplemente busco interacciones de muy, muy baja energía en mi detector. Y esto es el concepto de lo que voy a construir en los próximos años. Lo que me falta aquí es encontrar la fuente. Igual que hay gente que se va a mirar el Sol o se va a mirar un reactor nuclear, yo me voy a ir a Suecia, que está la European Spallation Source, a que me mande neutrinos y yo detectarlos, ¿vale? Bueno, detectando neutrinos, lo que conseguimos es aprender de ellos, entender cómo son. Como os decía, sabemos que no tienen carga eléctrica, sabemos que no interactúan con nada y tienen masa casi cero. Bueno, vamos a hablar ahora de otra propiedad del neutrino, que no sabemos si es cierta o no. Esta propiedad es que no sabemos si el neutrino es no sabemos cómo es la antipartícula del neutrino, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de antipartículas, en el caso de un electrón es muy fácil. Yo cojo un electrón y le cambio la carga, pasa a ser un positrón, ¿vale? Pero ¿qué pasa ahora si yo cojo un neutrino? Yo tengo un neutrino y digo, vale, le cambio la carga. Vale, ¿qué significa cambiarle la carga a un neutrino? Tener una partícula que se llama antineutrino, ya, pero si es que es todo igual, son todo iguales, ¿vale? Entonces, este señor de aquí, que se llama Ettore Majorana, hace unos 100 años, más o menos, dijo que a lo mejor el neutrino y el antineutrino no eran tan diferentes. Podía ser que el neutrino y el antineutrino fuesen la misma cosa, fuesen la misma partícula. Y esto de aquí es lo que se llamaría neutrino de Majorana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si esto es así, tenemos una partícula que es a la vez partícula y antipartícula. Y lo que se decía antes de la simetría materia-antimateria, tenemos una partícula que nos permite romper esta simetría. Tenemos una partícula que nos permite explicar por qué el universo no se desintegra totalmente y nos permite explicar qué hacemos aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar contestar a esta pregunta. Como os decía, nos permite explicar esto, nos permitiría posiblemente explicar la materia oscura, nos permitiría explicar la masa del neutrino, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos saber
si el neutrino es una partícula de Majorana. ¿Cómo podemos saber si el neutrino es su propia antipartícula? Bueno, pues resulta que hay unas desintegraciones en la naturaleza que se llaman desintegraciones doble beta, que son iguales que las integraciones beta que emitían un electrón y un neutrino, pero en este caso emiten 2 electrones y 2 neutrinos. Bueno, pues si el neutrino es su propia antipartícula, podría pasar que estos 2 neutrinos se han emitido, interaccionasen entre ellos y se desintegrasen, ¿vale? Sería el proceso este de aquí. Este sería el proceso doble beta normal y este sería el proceso con neutrino, es decir, el neutrino se destruye a sí mismo, ¿vale? ¿Problema? Pues que si detectar neutrinos es difícil, detectar el proceso sin neutrinos aún es más difícil. Y sabemos que un átomo tarda como poco 10 a la 27 años en desintegrarse. Para que os hagáis una idea de lo difícil que es esto, el universo tiene 10 a la 13 años, más o menos, ¿vale? 10 a la 10, perdona. Entonces nos hacen falta todos estos ceros de más para poder detectar este proceso. Entonces, la forma en la que tenemos que hacer esto es poner muchos átomos juntos, pero además hay otros problemas. En particular, lo que tenemos que hacer es irnos bajo tierra, ¿vale? ¿Por qué nos tenemos que ir? Bueno, vale, perdona. Antes de ponerme a hablar de estas cosas y de por qué nos tenemos que ir bajo tierra, lo que tengo que decir es la diferencia entre un físico y un físico underground, ¿vale? Los físicos underground somos claramente mucho más guays que los físicos normales. Para que pongáis cara a las cosas, esto sería un físico y esto sería un físico underground, ¿vale? Entonces, bueno, este es un físico de neutrinos, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir bajo tierra? Bueno, aunque no lo veáis, ahora mismo estamos siendo bombardeados por rayos cósmicos, ¿vale? Tenemos unas 10.000 partículas por segundo que pasan a través de nosotros y que no vemos, pero nos afectan. Y de hecho, nos producen deterioro en el ADN, nos afectan, ¿vale? Además, nuestro cuerpo, por ejemplo, también produce unas 5.000 desintegraciones por segundo, ¿vale? Nosotros somos gente radioactiva. Si cuando veáis un físico que nos acerca mucho a la gente, no es porque sea friki, es porque os tiene miedo de que sois radioactivos, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? El problema es que nosotros queremos medir un evento al año. Entonces, si tenemos todo este ruido, es imposible que veamos nada en nuestro detector. Lo que hacemos es irnos bajo tierra. Entonces, en Canfranc hay un laboratorio que tiene 1.500 metros de roca por encima, bueno, es un poquito menos, pero bueno, bastante roca encima nuestra, que entramos a través del túnel de carretera, salimos por el antiguo túnel de ferrocarril, y que efectivamente nos permite parar todos estos rayos cósmicos, ¿vale? Pero el problema es que una vez paramos estos rayos cósmicos, eso no es suficiente, porque, como os decía antes, nosotros somos radioactivos, la roca del laboratorio es radioactiva, entonces tenemos que ir protegiendo nuestro laboratorio, nuestro detector, poco a poco, para eliminar toda la radioactividad que nos rodea, hasta el punto de que incluso dentro de nuestro detector tenemos que poner cobre radio puro para protegernos de la radioactividad del plomo que ya nos está parando la radioactividad de la roca, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos que construir, ¿vale? Así es, para empezar a hablar, así es como tenemos que hacer nuestro detector, ¿vale? Y ahora, bueno, vamos a la tecnología. ¿Qué queremos ver? Hay que entender, como os decía antes, hay que entender el proceso, hay que entender qué ocurre en mi detector. Bueno, yo quiero ver esto de aquí y quiero diferenciar esto de aquí del proceso normal, que es este, ¿vale? Bueno, lo primero es que la energía es diferente. Este proceso de aquí me da esto y este me da siempre la misma energía, que está aquí. Vale, sé que tengo que medir la energía muy bien en mi detector, vale. Pero además voy a seguir teniendo ruido. Pues lo que he de conseguir es diferenciar dos electrones, un proceso con dos electrones, de un proceso con uno solo. Es decir, mi detector es ser capaz de hacer fotos y decirme que ve dos electrones en lugar de uno. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Volvemos al detector que os contaba antes. Tenemos una TPC donde tenemos un plano que nos permite medir la energía, sería este plano de aquí, ahora os enseñaré fotos, y tenemos el plano de fotos, ¿vale? El plano que es como una cámara de fotos, pero que es capaz de detectar fotón a fotón. Y con este plano de aquí somos capaces de hacer estas fotos. Bueno, esto es el modelo teórico, esto es la realidad. Esto es el detector que hemos construido y que hemos estado operando en Canfranc. Evidentemente hay un montón de gente detrás, muy contenta porque ya acaban de construir, ¿vale? Cuando empezaban no estaban tan contentos. Esto de aquí son los fotomultiplicadores que nos ayudan a contar luz y nos ayudan a saber cuántos fotones llegan y a medir la energía del proceso. Y esto de aquí, que no se ve tan bien, es la cámara de fotos. Esta es nuestra cámara de fotos, que en este caso mide medio metro de diámetro y que nos permite ver cómo, digamos, todo lo que ocurre dentro de nuestro detector. Esto, pues bueno, soy yo con un cristal para generar campo eléctrico, son diferentes piezas del detector, ¿vale?
Y lo que hacemos es lo construimos, ponemos los cables, lo ponemos todo y empezamos a tomar datos. Y lo bueno es que de vez en cuando hacemos las cosas bien, con ayuda de ingenieros, evidentemente, y el detector funciona y nos permite medir energía. Esto que veis aquí son datos reales, bueno, es el resumen de los datos reales, ¿vale? Y esto es el espectro de energía que vemos. Y esta línea amarilla, ¿vale?, que parece pequeñita, es la medida de los dos neutrinos, del proceso con dos neutrinos, que hemos medido hace poco. Esto, de hecho, ni siquiera está publicado aún. O sea, que no lo contéis por ahí. No, bueno, está aprobado, pero no está publicado, ¿vale? Y esto de aquí son dos electrones reales. Estos son dos electrones de verdad moviéndose dentro del gas xenón y los hemos visto con esta cámara de fotos que veis aquí, ¿vale? De este detector es el que yo os contaba que ya hemos operado en Canfranc, ya hemos hecho nuestras medidas y ahora tenemos que irnos al siguiente detector, al detector más grande. En este caso vamos a pasar al detector de 1 metro por 1 metro. Como veis, ya casi lo tenemos construido. Aquí, por ejemplo, veis cómo estamos construyendo el cobre, porque ha llegado al punto en el que no podemos ir a la tienda y comprar el cobre. Necesitamos fabricar nosotros nuestro propio cobre. Entonces, antes le contaba a Ángel que el proceso de compra del cobre, pues nos ha tocado ir a la mina, hablar con los mineros, comprar el cobre, llevarlo a la fundición, llevarlo a la forja. Esto que veis aquí es la forja donde estamos machacando el cobre para generar estos platos de cobre. Esto de aquí es la nueva cámara de fotos, esto de aquí es el nuevo detector, es todo más grande, ¿vale? Y va a empezar a tomar datos, para que os hagáis una idea, a finales de este año, la segunda mitad de este año, ¿vale? Entonces, bueno, con este detector esperamos llegar a 10 a la 26 años. Esto sería el primer paso para llegar a la 10 a la 27 a la siguiente tecnología, ¿vale? Pero bueno, como os digo, incluso haciendo todo esto, poniendo más cobre, teniendo cámaras de fotos, midiendo muy bien la energía, a pesar de todo eso, esta medida es difícil, ¿vale? Es muy difícil. Y entonces, de vez en cuando, los físicos siempre estamos pensando en qué podemos hacer, ¿vale? Bueno, como os decía antes, lo que queríamos hacer es medir muy bien estos dos electrones, ¿vale? Para separar la señal del ruido. Otra cosa que podemos hacer es medir el isótopo que se produce. Nosotros trabajamos con xenón y el xenón, cuando se desintegra, produce un ion de bario. Entonces, aunque estemos bombardeados por otras partículas, lo que nunca va a hacer un rayo cósmico, lo que nunca va a hacer radioactividad natural, es transformar un átomo de xenón en un átomo de bario. Entonces, si somos capaces de capturar este átomo de bario, tenemos un mecanismo que nos permite trabajar sin ruido, ¿vale? Y es algo que cambiaría la forma de plantear los detectores, ¿vale? Vale, pues bueno, vamos a intentar detectar esto. Los físicos, como os digo, no sabemos muchas cosas, sabemos hacer alguna ecuación que no se facilita, tal, no sabemos hacer mucho. Entonces, cuando algo se nos complica, bueno, llamamos a los ingenieros para que nos hagan un detector, o, en este caso, bario. ¿A qué suena eso? Química. Bueno, pues hablamos con los químicos. Estos de aquí, bueno, este es mi director de tesis, Juan José Gómez Cadenas, y este de aquí es Fernando Cosío, que es un catedrático de química de la Universidad del País Vasco, y que hemos tenido la suerte de conocer, ¿vale? Y este químico nos dijo, hombre, si una forma de capturar el bario es con unas moléculas que cuando capturan el bario cambian de color, ¿vale? Entonces yo puedo tener un plano lleno de moléculas de forma que cuando haya una desintegración se produzca el ion de bario y este ion de bario llegue a mi plano de moléculas, yo pueda interrogarlo con un láser, meterle muchos fotones y preguntarle ¿de qué color eres? ¿De qué color eres? ¿De qué color eres? Y si en algún momento me dice que es azul, me está diciendo que ha capturado un ion de bario. Y esto me permite diferenciar una señal una desintegración doble beta de una desintegración de reactividad ambiental, ¿vale? Bueno, esto es una propuesta, de nuevo, teórica, como veis, un dibujito, pero es verdad que ya hemos conseguido financiación para este proyecto, ¿vale? Y pensamos que vamos a poder construir este detector. Y este detector, sin ninguna duda, sí que nos daría para entender si el neutrino es su propia antipartícula o no. Y entender, pues lo que te digo, el encaje del neutrino en el modelo estándar, entender la simetría materia-antimateria y, sobre todo, más importante, ganar el Nobel, que es para lo que estamos aquí. Y acabo la charla porque he hablado muy rápido. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o solución? ¿Alguien no ha entendido algo? Sí, no, es que se ha entendido muy bien porque lo has explicado muy bien, entonces
Estamos deseando que termine esto para ponernos con las ecuaciones a ver si lo solucionamos y te robamos el Nobel. No, pero una pregunta muy naif. ¿Se quedará todo en el modelo estándar o al igual que teníamos los átomos, de los átomos después tenemos electrones, protones, neutrones, etcétera, y hemos seguido avanzando? ¿Tú crees que después del modelo estándar se podrá dar otro paso de constituyente de los distintos elementos del modelo estándar? A ver, el modelo estándar sabemos que falla en algo, que es los neutrinos. El modelo estándar no explica la masa de los neutrinos, ¿vale? Y eso, bueno, puede ser un detallito pequeñito y tal, pero, digamos, la respuesta más contundente que te puedo dar es que si yo pensase que con el modelo estándar acabamos, yo no estaría aquí. Porque a mí me quedan 30 años de carrera, yo quiero descubrir cosas nuevas. Yo no estoy aquí para medir un parámetro, no sé, no, yo quiero descubrir algo nuevo. Seguramente no lo consiga, pues es muy difícil. Pero aquí hemos venido a descubrir algo nuevo, hemos venido a crear el nuevo modelo estándar. El problema es que cada vez es más difícil, porque cada vez sabemos más cosas y las sabemos mejor. Entonces, los huecos donde las cosas no se entienden son cada vez más pequeños. Pero seguro que tiene que haber algo más. Seguro. A lo mejor soy optimista, pero... Sí, pero... Es verdad que hay mucha parte del universo que no sabemos lo que es, pero podría ser algo totalmente diferente del modelo estándar. Podría ser una partícula, por ejemplo, y ya estaría. Sería muy aburrido. Tiene que haber algo más. Bueno, no sé Cher, pero... Bueno, a ver, yo te quería preguntar una cosa. Hablabas sobre la lectura que se había hecho en centrales nucleares y yo quería preguntarte si los accidentes que hubo tanto en Chernóbil como en Fukushima se aprovecharon, entre comillas, luego para aprender algo más sobre los neutrinos, aprovechando la radiación. Bueno, a ver, cuando hay un accidente, normalmente no tienes un detector ahí. Normalmente, y por suerte, esta radiación, aunque digamos a nivel biológico es muy alta, y no te recomiendo que te compres un piso en Chernóbil, pero no es tan alta para que sea, digamos, interesante desde el punto de vista de física, ¿vale? Nosotros nos interesa un reactor en activo, ¿vale? Lo que sí que se está intentando es entender muy bien cómo medir neutrinos de reactores, porque bueno, es algo que hemos comentado esta mañana, pero los neutrinos podrían servir para saber si el reactor está funcionando o no, ¿vale? Porque, digamos, el resto de radioactividad la puedo proteger, puedo poner plomo, yo pongo 1 metro de plomo y tengo ahí una bomba nuclear y no se entera nadie. Pero si pongo un detector de neutrinos, perdona, por mucho plomo que pongas, aunque pongas 1 año luz de plomo, te lo voy a ver, ¿vale? Entonces, si tenemos un detector suficientemente pequeño que es capaz de medir neutrinos de reactor, voy a saber si gente no, o sea, mala, vamos a decir, ¿vale? Está haciendo algo malo con materiales radiactivos, ¿vale? Que sí que es interesante para dar tranquilidad y seguridad a la gente. Bueno, un par de comentarios. ¿Tú tienes una pregunta? Vale, pues después lo... Hola, muy buena. La pregunta no va mucho en el tema, pero principalmente ya es a carácter personal. ¿Usted cree que en los próximos años, en este siglo, se va a conseguir cuantizar la gravedad? ¿Se va a conseguir la teoría del todo? Los próximos años, este siglo, has tirado bien, ¿eh? Bueno, cuantizar gravedad no tiene por qué ser la teoría del... Bueno, podemos discutir sobre esa frase, pero... Es por donde van los tiros, por decirlo de alguna manera. A ver, creo que efectivamente en los próximos 40-50 años vamos a entender mejor la física de partículas y la gravedad y todo esto, sin ninguna duda. ¿Si vamos a conseguir resolverlo? Creo que no. Pero es que creo que esto nunca se va a acabar, pero claro. O sea, yo creo que siempre va a haber algo que no entendemos. Espero. Pero vamos, que si te gusta, ánimo. Sí. No, si es para cuantizar gravedad no me lo desadmito, te lo doy a otro.
Bueno, a lo que te referías de aprovechar los neutrinos para detectar si alguien está produciendo, la referencia que ha hecho, por si alguno está interesado, es en una entrevista que saldrá próximamente en un programa que tenemos en el Secretariado de Divulgación que se llama Ciencia Clandestina, y hoy en Radius, y hoy hemos entrevistado, bueno, hay más secciones, pero una de las secciones era la entrevista a Francesc, que me parece que ha sido interesante. También es una pena que ese laboratorio tan fantástico ahí bajo tierra no se pueda ver. Parece muy inaccesible, que parece imposible poder ir allí, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer algo para que vengáis, para que la gente se anime y venga a ver lo que hay bajo tierra. O sea, ¿Crees que se puede hacer algo a mediados de junio, sobre el 10 o el 11 de junio? Yo creo que podemos hablar con el director de Canfranc y organizar algún autobús que vaya para allí, algunas charlas por allí sobre ciencia, algo así se puede hacer. No, lo anuncio desde ya. El 10 y 11 de junio hay una actividad que llevamos 9 años organizándolo. Este año será, no exactamente en Canfranc, será en Jaca. Es Ciencia Jotdown. Allí habrá distintas charlas de divulgación. Organizaremos desde el secretariado una excursión para allá, y una de las actividades que podremos hacer es visitar el laboratorio subterráneo de Canfranc. Está ya planeado así. Si montamos gente suficiente, bueno, una de las cosas que queremos hacer, ¿lo puedo decir, Ángel? Posiblemente organicemos un paquete completo para ir en tren hasta Zaragoza y desde Zaragoza hasta Jaca en autobús, un autobús fletado por nosotros, y en ese autobús habrá charlas de ciencia y demás. Y habrá senderismo también, habrá de todo un poco. Ese viernes, bueno, se saldría un jueves y se volvería un domingo. ¿Vale? Sí. Ya estáis tardando en apuntaros. Los finales se repiten todos los años. Visitar el laboratorio de Canfranc es una oportunidad única. Bueno, muchas gracias por la charla, y te volveremos a fichar.